Ya. Señora, la Biblia es muy clara, la madre de Jesús tuvo más hijos. Lo dice tres veces claramente la misma Biblia. La madre y los hermanos de Jesús en Mateo 12:46, en Marcos 3:31, en Lucas 8:19. ¿Qué más prueba quiere, señora? Ocho veces aparecen los hijos de la madre de Jesús. Primero lo dice en el Evangelio de Mateo en 12:46. He aquí tu madre y tus hermanos están afuera. Y en Marcos 3:31, tu madre y tus hermanos están afuera. En Lucas 8:19, su madre y sus hermanos vinieron a él. Jesús tuvo hermanos, está más que claro. No sea mentiroso, Señor. No ponga palabras en la Biblia que no están. En ningún lado de la Biblia dice que la madre de Jesús tuvo más hijos. No se confunda, Señor. Los hermanos de Jesús no son hijos de María. Ahí no dice la madre de Jesús y sus hijos. Ahí dice la madre y los hermanos de Jesús, que es muy diferente. No confunda la frase, Señor, hermanos de Jesús con hijos de María, la madre de Jesús. Son significados completamente diferentes, ya que en aquella época de los judíos, la palabra hermanos también se refiere a primos, tíos, sobrinos, parientes y hermanos en la fe, pero jamás va a encontrar usted la frase en plural, hijos de María, la madre de Jesús, porque no existe. La madre de Jesús solo tuvo un hijo, Jesucristo. Otra cosa, Señor, miente usted al decir que la Biblia es muy clara. La Biblia no siempre es muy clara. Tan cierto es que la Biblia no siempre es muy clara, que por lo mismo, la misma Biblia advierte que hay que escudriñar las escrituras para asegurarse si las cosas eran así. Hechos 17:11, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. 2 Pedro 1:20, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Usted no debe de andar interpretando la Biblia, Señor. Eso no le corresponde a usted. Por eso los católicos son tan delicados. Ahora, Señor, hay ejemplos en la Biblia múltiples de que la palabra hermanos no se limita solamente a hermanos biológicos. Hermanos también aplica tíos, sobrinos, por ejemplo, Génesis 12:5 y Génesis 13:8. Abraham es tío de Lot. Sin embargo, Abraham le dice, somos hermanos. Jacob se refiere a su tío Labán como hermanos. Sin embargo, no son hermanos carnales, sino tío y sobrino. Y así, Señor, hay muchos más ejemplos. ¿Ok? Ahora, hay otro ejemplo, por ejemplo, de la madre de Jesús y sus hermanos. Fíjese cómo usted dice que en Mateo 12:46 dice, mientras él aún hablaba con la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Pero fíjese en este otro ejemplo, Señor, Hechos 1:14, la madre de Jesús con sus hermanos. ¿Y qué cree, Señor? Eran 120 hermanos. ¿A poco cree usted que María pudo haber tenido 120 hijos? Está claro que no, Señor. Entonces, eso no es así, Señor. Señora, usted se equivoca, porque en el pasaje de Juan 19:25, ahí no dice que la hermana de la madre de Jesús es la madre de Jacobo y de José. Revíselo. En Juan 19:25, en la crucifixión, estaban junto a la cruz de su madre, de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Señor, ese pasaje de Juan 19:25 es el pasaje de la crucifixión. ¿De ese está Así es, hablando usted? sí, ese mismo. Señor, ¿no me dijo usted que en el relato de la madre y los hermanos de Jesús aparecen 3 veces en la Biblia que la madre de Jesús y sus hermanos? Pues de igual manera, en la crucifixión son tres los evangelistas que la describen y ahí aparece la madre de Jacobo y de José junto con la madre de Jesús. Entonces, no puede ser la misma María. Fíjese cómo en Juan 19, junto a la cruz de Jesús, su madre, esa es la primera, y la hermana de su madre, quien también se llama María y es la esposa de Cleofás,
y María Magdalena. Luego, en la crucifixión, Mateo también lo describe, pero la que está enseguida de María Magdalena es la madre de Jacobo y de José. Y luego, en Marcos 15:40, también aparece María Magdalena con María, la madre de Jacobo y de José. Pero en Juan 19:25, María Magdalena aparece también con la otra María, hermana de la madre de Jesús. ¿Y cómo sabe que son dos Marías distintas? Porque aparecen juntas en Juan 19:25. Sin embargo, la madre de Jesús aparece junto a la cruz. En lo contrario de esto, la madre de Jacobo y de José siempre aparece junto a María Magdalena. Por lo tanto, Señor, está claro, no son la misma María. Señora, la Biblia es muy clara. La misma Biblia dice Juan 19:25 que María, la madre de Jesús, es la nueva esposa de Cleofás y ella es la misma María, madre de Jacobo y de José. Esto se debe a que cuando la madre de Jesús enviudó de José, ella se volvió a casar con Cleofás, porque en aquellos tiempos la costumbre era que las viudas eran despreciadas y por eso se tuvo que volver a casar con Cleofás y tuvo a Jacobo y a José y a los demás hijos de María. ¿Qué no ve, señora? Está claro. En Juan 19, en la crucifixión, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Válgame Dios, Señor, ¿de dónde salió todo ese cuento? Por el amor de Dios. ¿Dónde dice en la Biblia que la madre de Jesús se volvió a casar después de enviudar y que tuvo hijos? En ninguna parte de la Biblia dice eso, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Eso no es cierto. No sea hablador. Usted me recuerda al jueguito ese del teléfono descompuesto, donde después de un rato toda la historia se cambió. Con razón hay tantas sectas religiosas y tantas religiones con tantas interpretaciones distintas. Para su información, hermanito, la misma Biblia exhorta a no andar interpretando individualmente, precisamente para no caer en el error. Con razón la Iglesia Católica es tan cautelosa y no permite que cualquiera interprete las escrituras a como le dé la gana. Mire, hermano, obedezca la advertencia y escudriñe bien las escrituras para que no se confunda y no ande armando cuentos, haciendo sus propias conjeturas. Si verdaderamente escudriña usted las escrituras, se dará cuenta de que la madre de Jesús no es la esposa de Cleofás, ni madre de Jacobo y de José. En el Evangelio de la Crucifixión, según San Juan 19:25, se dará cuenta que la madre de Jesús y la madre de Jacobo y de José son dos mujeres completamente distintas, puesto que las dos aparecen juntas, Señor, revíselo. La madre de Jesús aparece junto a la cruz de su único hijo, Jesús. En cambio, la madre de Jacobo y de José aparece siempre junto a María Magdalena. Véalo, junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. No, señora, la Biblia es muy clara. Ahí se menciona el nombre de María claramente como la esposa de Cleofás. ¿Quién cree usted que es esa María? Ni modo que la hermana también se llame María, igual que su hermana, la madre de Jesús. Por lógica, señora, no es la hermana, puesto que ni modo que las dos hermanas se llamen igual María. Allí, la única María es la madre de Jesús y no la hermana. Por si usted no lo sabe, señor ignorante, no se les pone al mismo nombre a dos hermanas. Por lo mismo, la María que aparece en Juan 19:25 tiene que ser la madre de Jesús y no la hermana. Con todo respeto, señora, pero la que debe leer bien la Biblia es usted. Y dale con que la Biblia es muy clara. Bueno, parece que usted le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Acaso ya se le olvidó también que en aquella época de los judíos la palabra hermano no se refiere únicamente a hermana biológica, sino que también significa que son primas o parientes, como ya lo revisamos? ¿Se acuerda usted o no? ¿O quiere que también se lo vuelva a repetir? Señor terco,
La palabra hermana, Señor, también se refiere a tía, sobrina. La prueba está en Génesis 13:12, Levíticos 10:14, prima o pariente, Señor. Pariente. ¿Qué no entiende eso, Señor? Por lo mismo, ellas no son hermanas biológicas, sino primas o parientes, aunque se llamen hermanas. Y si no me cree a mí, revíselo en la Biblia. Por ende, son primas, ¿ok? Son primas. Parece que usted cree que no hay ninguna otra María en la Biblia más que la Madre de Jesús en las Escrituras. Eso es completamente falso, Señor, ya que la misma Biblia muestra que hay numerosos ejemplos de personajes que portan el mismo nombre, sin embargo, no son la misma persona. Ahí está, por ejemplo, Judas el traidor y Judas Tadeo, Simón, el hermano de Andrés y Simón el cananeo, Jacobo, el hermano de José y Jacobo, el hermano de Juan, Juan, el hijo de Zebedeo y Juan el Bautista. Asimismo, Señor, el nombre de María también era muy común entre los judíos de la época. Señor, la Biblia es muy clara. María tuvo más hijos. Pues la misma Biblia no solamente expresa que Jesús tuvo hermanos, sino que además la misma Biblia expresa los nombres de los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Judas y Simón, y están junto a la madre de Jesús. Literal dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? En Marcos 6:1, en Mateo 13:55, 8 veces la Biblia menciona a la madre Jesús y a los hermanos de Jesús. Está claro que María tuvo más hijos después de Jesús. ¿Qué más prueba quiere, señora? Ay, qué terquedad, oiga, vuelvo a repetir, la Biblia no siempre es muy clara. ¿Cuántas veces se lo tengo que repetir, Señor? Con razón, la misma Biblia dice que hay que escudriñar las escrituras para ver si las cosas eran así. En primer lugar, Señor, no confunda la palabra hermanos de Jesús con hijos de María, porque ninguna parte de la Biblia dice los hijos en plural de María, la madre de Jesús. Sin embargo, la Biblia sí dice los hermanos de Jesús, porque como ya le mostré con versículos, la palabra hermanos también se refiere a primos, parientes y hermanos en la fe. En segundo lugar, Señor, el hecho que se haga mención de los nombres de los hermanos de Jesús tampoco quiere decir que ellos son hermanos biológicos de Jesús, como ya lo validamos. Pero si quieres se lo vuelvo a repetir, Génesis 12:13, Abraham es tío de Lot, etcétera. En tercer lugar, Señor, si hubieran sido todos ellos Jacobo, José, Simón y Judas, hijos de la madre de Jesús, entonces la Biblia hubiera dicho, ¿no son estos los hijos de María, Jesús, Jacobo, José, Judas y Simón en plural? Sin embargo, no es así, Señor. La Biblia solamente dice, no es este en singular el hijo de María. No dice, no son estos los hijos de María, porque no son todos hijos de María. El único hijo es Jesús. Por eso dice en singular, no es este el hijo de María. Sin embargo, Jesús sí tiene hermanos, porque como le vuelvo a repetir, la palabra hermano en aquellos tiempos no se limita a hermanos biológicos solamente, sino también aplicaba a todo tipo de pariente. Y la madre de Jesús y la madre de Jacobo son hermanas, por lo mismo, los hijos de ellas también son parientes y en aquellos tiempos se les llamaba hermanos, Señor. ¿Entendió? Pues lo que pasa es que la Biblia no menciona a los hijos de María, porque la Biblia no se trata de los otros hijos de María, sino de Jesús solamente. Ay, por favor, Señor, póngase de acuerdo con sus mentiras. Usted mismo se contradice. Cuando a usted le conviene, la Biblia se trata de los hijos de María hasta por nombre, Jacobo, José, etcétera. Pero cuando no le conviene, entonces por eso no menciona a los otros hijos de María, porque solo se trata de Jesús. Pues qué conveniente para usted, Señor. Usted nomás habla lo que usted quiere inventando cosas. La Biblia 8 veces habla y menciona la madre de Jesús y a los hermanos de Jesús. Está claro que María tuvo más hijos después de Jesús. ¿Qué más prueba quiere, señora? Señor, para empezar, sería imposible que la madre de Jesús fuese la misma María, madre de Jacob y de José.
ya que durante la crucifixión de Jesús las dos Marías aparecen juntas, Señor. Juan 19:25, Mateo 27:56 y Marco 15. Fíjese bien en el Evangelio, Señor, en la crucifixión, según San Juan 19:25, aparecen tres mujeres. La primera mujer es la madre de Jesús, la segunda mujer también se llama María y es la hermana de la madre de Jesús. La tercera mujer también se llama María, pero se identifica claramente por su segundo nombre, Magdalena. Esto se debe a que en la crucifixión la madre de Jesús aparece junto a la cruz, mientras que su hermana, quien también se llama María y es la verdadera madre de Jacobo y de José, siempre aparece ella junto a María Magdalena. Es importante eso. Fíjese en la crucifixión, Juan 19:25, junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre y María Magdalena. Mateo 27:55, María Magdalena y María la madre de Jacobo y de José. Marcos 15:40, María Magdalena y María la madre de Jacobo el menor y de José. Juan 19:25, junto a la cruz de Jesús su madre y junto a María Magdalena la otra María. ¿Ya entendió, señor? No, sí es la misma María. Sí es. Tan cierto es que la madre de Jacobo y de José no es la misma María que es la madre de Jesús, que la misma Biblia la identifica como la otra María. ¿Por qué la va a identificar con la otra María? Ni modo que con María Magdalena, porque María Magdalena se identifica fácilmente por su segundo nombre, Magdalena. Entonces, la identifica como la otra María y además, durante la sepultura, Mateo 27 es el que la identifica como la otra María, pero en la sepultura, Mateo 28 también la vuelve a identificar como la otra María. Es que esa otra María se refiere a María, la madre de Jesús. Claro que no, señor. Claramente dice que esa otra María es la madre, en la sepultura es la madre de Jacobo, el menor, y de José. Fíjese cómo Mateo 27, durante la sepultura, describe a María Magdalena y a la otra María. Y Marcos 15:40, en la sepultura también, describe a María, la madre de Jacobo, junto a María Magdalena, señor. La otra María es la misma María, madre de Jacobo y de José, pero no la madre de Jesús, porque la madre de Jesús sale junto a la cruz, mientras que la otra María sale siempre junto a María Magdalena. Así es como las va a distinguir usted, Señor, porque María, la madre de Jesús, está ubicada junto a la cruz, mientras que María, la madre de Jacobo y de José, siempre aparece junto a María Magdalena. Señora, Tan, la Biblia, no, dígame, a ver, ¿qué quiere decir? que tan cierto es esto que en Hechos 1:14 se distingue a las mujeres como María, la madre de Jesús, y en Marcos 15:40 distinguen a María, la madre de Jacobo el menor y de José. Señora, la Biblia es muy clara. La Biblia no nada más dice que Jacobo y José eran hijos de María, sino que también Judas y Simón. Entonces está claro que Jacobo, José, Simón y Judas también son hijos de María. Señor Judas Tadeo también forma parte de la familia de Jacobo y de José, puesto que él mismo se presenta como hermano de Jacobo en Lucas 6:12, Hechos 1:14 y Judas 1. Véalo, por ejemplo, Hechos 1:14, Judas hermano de Jacobo, Lucas 6:16, Judas hermano de Jacobo, Lucas 12, la elección de los apóstoles, Judas hermano de Jacobo. Está claro. Y Simón Simón, Señor, es hermano de Jesús en la fe, porque Simón es cananeo y Jesús es nazareno. No pueden ser hermanos biológicos. está comprobado que María tuvo más hijos, puesto que la Biblia no solamente expresa que Jesús tuvo hermanos, sino que además la Biblia hace distinción entre los hermanos y los discípulos de Jesús. Esto valida que los hermanos de Jesús no son los discípulos. Por eso se comprueba
que los hermanos de Jesús no eran sus discípulos. En Juan 2:12. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Por ende, María tuvo más hijos, pues las escrituras hacen distinción entre los discípulos y los hermanos de Jesús. Se equivoca, Señor. Algunos de los discípulos de Jesús, como Jacobo, José y Judas, también eran parientes de él. Por esta razón, el evangelista hace distinción entre los discípulos y los hermanos de Jesús, ya que su madre es hermana de la madre de Jesús. En otras palabras, Señor, dos de los discípulos de Jesús, como eran Judas y también lo eran Jacobo, también eran primos de Jesús, porque sus madres eran hermanas, como ya se lo comprobé en Juan 19:25. Las escrituras son muy claras y no mienten. María tuvo más hijos. El texto bíblico de 1 Corintios 9:5 establece una distinción entre los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Por lo tanto, no hay duda de que Jesús tuvo hermanos biológicos, quienes son hijos de María. En 1 Corintios 9:5, no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Hoy, Señor, una vez más, es sumamente irresponsable que usted ande interpretando a su gusto la Biblia. El hecho de hacer esta distinción entre los apóstoles y los hermanos de Jesús y sepa, esto no indica que son hermanos biológicos, Señor, porque la misma Biblia, por una parte, describe a una hermana como esposa. ¿Acaso usted se va a casar con su hermana biológica, Señor? Claro que no. Bueno, es una asquerosidad. Entonces, ¿cómo cree usted que la palabra hermano también significa hermano biológico? Aquí está claro, Señor, en 1 Corintios 9:5, traer con nosotros una hermana por mujer. Y por otra parte, el mismo texto describe a los hermanos de Jesús y los hermanos del Señor. Veamos el texto completo, Señor. No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿No será que así mismo como se describe a una hermana por mujer, es decir, hermana y esposa, esta misma regla también debería aplicarse a los hermanos de Jesús? Es decir, estos hermanos podrían ser primos o parientes, similar a la relación entre Abraham y Lot, donde Lot es tío, pero se le llama hermano, entre otros muchos ejemplos. Señor, no es así como usted dice. Mire, además, aparte de los hermanos, la Biblia también menciona a las hermanas de Jesús. Esto solidifica que Jesús tuvo hermanos. En Marcos 6:1-6, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? En Mateo 13:55, hermanas, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? En Marcos 6:1-6, Lucas 4:16. Señor, qué no entiende usted de la palabra hermano que no significa biológico? ¿A poco cree usted que porque son mujeres, ellas sí son biológicas? No, señor, esto es falso por varias razones. En primer lugar, como ya vimos, la palabra hermano entre los judíos de la época también significa parientes o hermanos en la fe. La hermana de la madre de Jesús está también entre las mujeres que acompañan a Jesús. Todas esas mujeres son hermanas en la fe, Señor, y lo acompañaron a Jesús durante toda su trayectoria. No sé que no puede entender eso. No sé por qué no lo entiende. Por favor, está tan claro que Jesús tuvo hermanos, señora, que él mismo Jesús le dice a María que allí está su hijo Juan. En Juan 19:26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Esto es falso, Señor. Juan tampoco es hijo de María, la madre de Jesús. Dese cuenta que Jesús entrega a María a Juan para que funja como su madre y viceversa, figurativamente hablando. Al momento de morir hay varias pruebas de que Juan no es hijo biológico. La primera prueba es que Juan es reconocido por ser el discípulo amado de Jesús. Los verdaderos padres de Juan son Zebedeo y Salomé. Así como Jesús dice a sus discípulos, Juan, figurativamente, he aquí tu madre, aunque no sea madre biológica, de igual manera Jesús dice a los otros apóstoles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿A poco cree usted que el Padre de Jesús del cielo es el Padre biológico de todos los discípulos? Por lógica no es así, Señor. Es figurativamente. Por eso usted no debe de andar interpretando la Biblia como le dé la gana. Mire, señora, y aparte María no es virgen. La misma Biblia lo dice, pues la palabra conocer bíblicamente significa que José tuvo relaciones íntimas con María después de dar a luz a Jesús. En Lucas 2, 1 al 7, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conocía hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No, señor, no confunda la palabra conocer con la palabra llegar en la Biblia. La palabra conocer no significa que tuvo intimidad sexual José con María. Sin embargo, la palabra llegar sí significa relación íntima sexual. Una de tantas pruebas está en Jeremías 1. ¿A poco Dios tuvo relaciones sexuales con Jeremías antes de formarlo en el vientre de la madre? Eso sería una abominación. He aquí la prueba. Jeremías 1, 5, 12. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. ¿A poco Dios le está diciendo a Jeremías que antes de formarlo en la vientre de su madre había tenido relaciones sexuales con él? Señor, por favor, no sea ignorante. Ella es una mujer común y corriente como usted y yo. El mismo Jesús le dice cuando él mismo declara que su madre y sus hermanos son los que lo escuchan. No, señor, no se confunda. Ella es una mujer muy especial, pues para empezar es la madre de Dios. La misma Biblia lo dice en boca del ángel y de la madre de Juan Bautista. Escuche, preste atención. Lucas 1, 28, 48. Y entrando le dijo, salve llena de gracia, el Señor está contigo. María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Preste atención, llena de Dios Isabel, y así aún llena de Dios, con voz muy fuerte le dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. ¿Qué le dijo, Señor? Que es bendecida más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como dichosa le dice, tú por haber creído, le dice la Virgen. Quiere decir que ella es una mujer muy especial. Ustedes los católicos son unos idólatras porque ustedes adoran a María y ella no es Dios. ¡Wow! ¿Por qué usted odia tanto? ¿Por qué la odian tanto a la madre de Jesús, Señor? ¿Por qué No, la no, odia? no, nosotros no la odiamos. Pues nosotros tampoco la adoramos, Señor, pero sí la respetamos y la queremos por ser la madre de Dios. Y aparte, y ya pare de estar ofendiendo a la madre de Jesús, que a nadie le gusta que le ofendan a su madre, y menos a Jesús, Señor. Usted tiene la razón. María
es la Madre de Dios. Ya me convenció. Gracias. Está bien.